Reconocer que tu mano preciosa está sobre nuestras vidas, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre, precioso Dios. Gracias por darnos el gozo y la alegría de reunirnos. Y gracias por toda la esperanza que siempre nos muestras a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es luz para alumbrar nuestro camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera todo mi camino, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos esta palabra y te pedimos que nos des luz, que alumbre nuestro corazón y que nos des entendimiento, Señor, para caminar, Señor, de tu preciosa mano. Te bendecimos con todo nuestro corazón en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Mis amados, Dios les bendiga. Qué bueno vernos y rogamos al Señor que cada día hable a nuestro corazón, que en especial nos dé oídos para oír sus palabras y corazón que sea tierra fértil, donde su palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 de los frutos de Dios para la gloria maravillosa y preciosa de Dios. Vayan conmigo ahí al libro de Apocalipsis, capítulo número 22. Apocalipsis capítulo número 22, versículo número 20. Apocalipsis 22, 20. Cuando va finalizando toda la palabra, aparece aquí un testimonio hermosísimo que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, el que trajo toda esta palabra, el que anunció todo lo que iba a acontecer, el que le da como cierre a la historia para empezar la eternidad futura, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y qué palabras tan preciosas, que no pueden ser tomadas a la ligera, y en especial en medio de lo que nosotros estamos viviendo en esta época, porque ciertamente somos un pueblo que está muy cercano al regreso maravilloso del Señor. Y este es un asunto que no es de fuerza, que no es de capacidad, es de rogar al Señor que nos dé luz y entendimiento para poder abordar las cosas a la manera del Señor, porque a veces los seres humanos le podemos dar mucha interpretación a diversos asuntos y a veces le podemos dar enfoques que nos desenfocan, que nos sacan del contexto de las cosas tal y como Dios las ha dispuesto. Y hay algo que nosotros no podemos perder de vista, y es que si ciertamente el Señor viene en breve, ciertamente hay muchas cosas de la palabra entonces que se hace necesario que se cumplan, porque fueron establecidas y anunciadas por Dios para que sucedieran justo antes de su venida. Romanos, acompáñenme allí, capítulo número 13, versículo número 11. Romanos capítulo 13, en el versículo número 11. Y esto
conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Me llama la atención cuando uno empieza a leer esta porción, que el apóstol va dando por hecho que la iglesia está recibiendo entendimiento de en qué tiempo está viviendo y cuáles son las circunstancias que están rodeando la vida, porque dice en el verso 11, y esto conociendo el tiempo. Y hay algo bien tremendo. La pregunta es, ¿conocemos nosotros el tiempo en el que estamos viviendo? ¿Cierto? Y es muy importante, no olviden que hay muchas cosas que el mundo no va a entender porque le van a parecer locura. Si al mundo le hablamos de la venida del Señor, para el mundo le parece una locura hablar de estas cosas. Y le parece una locura que nosotros estemos a la espera de ese momento glorioso y extraordinario que hace estremecer nuestro corazón de una manera profunda. Porque hablar de la venida del Señor es algo que estremece el corazón a los que aman a Dios. Porque es algo esperado, es algo anhelado, es un momento glorioso, hermoso. Es un momento estelar, indescriptible. Es un momento donde ya no le veremos por figuras, sino que le veremos tal y como Él es. Le veremos, y ya nosotros tampoco estaremos iguales, estaremos transformados. Ya en nosotros no habrá nada corruptible, o sea, no habrá nada que nos aleje, que nos separe, que nos aparte. O sea, es un momento de vivir en un fundir único y extraordinario con el Señor. Por eso dice aquí el apóstol diciendo, y conociendo el tiempo. Conocemos los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, porque no es un asunto de opiniones humanas, como lo veíamos la semana anterior, ni de argumentos de hombres, porque en opiniones y en argumentos entramos en contiendas que no nos llevan en ninguna dirección y que lo único que causan es distracciones a nuestro corazón, porque nos ocupamos de lo que no nos debemos ocupar y perdemos la verdadera atención. Nos dejamos distraer y cautivar por ciertas cosas que no corresponden al deseo de Dios para el corazón de su iglesia. Si nosotros miramos un poco acerca de la primer venida del Señor, es maravilloso que hay dos cosas que empezaron a relacionarse muy íntimamente y que una y otra vez eran expresadas por el Señor y eran hechas o dadas a conocer y que no nos pueden llevar a perder de vista entonces cómo nosotros tenemos que vivir los hechos actuales y los hechos presentes, los cuales los tenemos que vivir es mirando al Señor y contemplando a Dios, puestos los ojos en Jesús, porque si no nos vamos a perder de lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo y lo que quiere hacer en nuestros corazones y lo que quiere hacer en esa relación a la que el Señor nos quiere llevar a vivir con Él. Porque cuando nosotros vemos la primera venida del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que de manera anticipada habían muchas cosas que fueron anunciadas. Con años de anticipación se anunciaron detalles, se anunciaron eventos, acontecimientos que se darían justo cuando el Señor hiciera su primer aparición.
Y la gente de la época se volvió experta en esos detalles y conocían y estaban ciertamente con un conocimiento, pero una cosa era tener conocimiento de lo que acontecería y otra cosa era que sus corazones estuvieran ardiendo cuando eso empezara a acontecer. Eran dos cosas diferentes, porque conocían lo que iba a acontecer, pero cuando empezó a acontecer, sus corazones estaban fríos, inertes, como una piedra frente al Señor. De manera que teniendo la máxima realidad de Dios, la máxima manifestación y expresión de Dios a través de Jesucristo, haciéndose hombre y poniéndose en medio de nosotros, ¿cierto? Muchos no reconocían quién estaba en medio de ellos. Si me acompaña a un momento allá, Mateo capítulo número 1, vamos a encontrar una condición que nos va a permitir mucho entender cómo debe de ser nuestro caminar en este tiempo, para que nuestros corazones no se vayan tras la dirección equivocada. Porque mire lo hermoso, cada acontecimiento que iba pasando se iba relacionando con la palabra y se iba relacionando era con lo que Dios había advertido. Dice el 1:22 de Mateo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios ¿con quién? Con nosotros. Empieza a suceder un hecho, pero ese hecho lo que estaba haciendo era confirmar lo que Dios había advertido, lo que Dios había anunciado, de manera que ese hecho lo que nos llevaba era a poner más la atención y más la necesidad en esas circunstancias de oír más a Dios, de rogarle a Dios: permíteme estar mucho más atento y mucho más sensible, Señor, a tu mover en este tiempo, porque aunque haya muchos que ignoren el mover de Dios, es muy tremendo que la iglesia ignore cómo Dios está moviendo en medio de los hechos, en medio de las circunstancias, en medio de los momentos que acontecen sobre la faz de la tierra. Y vamos a darnos cuenta que aquí el Señor empieza a dar luz y a relacionar siempre, muchas veces en el Nuevo Testamento se expresa la Escritura para que se cumpliese lo dicho, para que lo que estaba escrito, de manera que había una íntima relación entre lo escrito y los hechos, y para poder encontrar esa relación tan profunda donde teníamos que tener la mirada puesta en el Señor. ¿A quién teníamos que estar mirando? ¿Con quién tendríamos que estar relacionándonos? ¿Y a quién teníamos que estar buscando? Cuando uno va avanzando en la historia, uno se da cuenta que empiezan a resplandecer luz de Dios en el corazón de las personas, en esos acontecimientos, y es lo que necesitamos, la iglesia del Señor, que esa luz resplandezca sobre nuestras vidas, no lo olviden, para que no nos vayamos en muchos caminos, que ahora vamos a mirar algunos, tras los que podemos irnos por no entender dónde debe de estar puesta nuestra mirada y dónde debe estar puesto nuestro corazón. Ahí en Lucas la palabra de Dios narra cómo en medio de lo habitual que estaban haciendo unos pastores en la vigilia de la noche, de pronto tuvieron una visión maravillosa. Apareció una visión de ángeles, ¿sí? Un ángel haciéndoles un anuncio: hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Hoy ha nacido el prometido por Dios. Y dice que mientras estaban haciendo ese anuncio, se abrió el cielo y había una multitud de ángeles que pudieron ver aquellos pastores en la noche que estaban alabando y glorificando a Dios por lo que aconteció. Pero qué maravilloso que ellos no se quedaron solamente con el anuncio, sino que la Escritura narra que ellos fueron para mirar y vieron al bebé y reconocieron que lo que estaba sucediendo ayer era cierto. Y dice que volvieron nuevamente a sus labores, pero volvieron con gozo en su corazón, porque lo que les habían anunciado los ángeles es que les traían
buenas nuevas de gran gozo. O sea, qué alegría poder decir que nosotros fuimos escogidos para vivir en el tiempo en el que Dios iba a manifestar. Esos pastores experimentar en ese momento el gozo de que nosotros, de tantos hombres que han vivido sobre la tierra y que tanto que han esperado y anunciado la venida del Señor en su primer venida, y que ahora que se nos está anunciando que ahora es el momento, Señor, nosotros estemos viviendo en ese momento donde se va a cumplir eso que tú has anunciado. Eso es un privilegio extraordinario para el pueblo de Dios, ¿cierto? Que a esos pastores se hubieran enviado para que miraran el cumplimiento, y dice que ellos volvieron a sus labores con gran gozo y volvieron glorificando a Dios porque veían cómo todas las cosas que les habían dicho eran ciertas y se estaban cumpliendo, ¿cierto? ¿Cuál es la única manera que se produjera ese gozo en el corazón en medio de las situaciones que pudieran acontecer? Que pudieran estar viendo era lo que Dios estaba haciendo, y no lo que estaba aconteciendo tanto afuera, sino lo que Dios estaba haciendo al manifestar sus promesas y la realidad de su presencia en medio de nuestras vidas. Ahí en Lucas sigue avanzando la historia y vemos de una manera especial cómo aparece Juan el Bautista, y Juan el Bautista era otro anuncio que confirmaba lo que Dios había advertido, porque ¿cómo termina Malaquías? Anunciando cómo vendría antes de su venida, venía alguien que iba a preparar el camino de el Señor. Y qué maravilloso cuando aparece Juan el Bautista anunciando el camino del Señor, advirtiendo, llamando a la gente, pero de pronto en ese escenario donde Él está, ¿cierto? De pronto Él les anuncia cuando viene un hombre a bautizarse, ¿cierto? Que no es cualquier hombre. Y la única manera de identificar quién era ese que venía era por luz del Señor. Porque no olviden, muchos estuvieron al lado de Jesús y no reconocieron quién era Él. Porque para reconocer quién es Él necesitamos la luz, necesitamos que Él abra nuestros ojos para verle. Iba con los de camino a Emaús, junto con ellos, ¿sí? Y dice que ellos iban hablando con Él y no se percataban, dice, porque sus ojos estaban velados. Pero cuando ya llegaron al final de su camino, dice que fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Cuando lo reconocieron, se desapareció de en medio de quién, de ellos. ¿Quién es el que abre los ojos para poderlo ver? ¿Cierto? El clamor, el de la iglesia. Si vamos entendiendo todo esto, nos vamos a dar cuenta que nuestra mayor necesidad no son las dificultades que tengamos al presente. Nuestra mayor necesidad es decirle al Señor: danos ojos para verte, danos ojos para conocerte, danos ojos para verte en medio de todo lo que acontece actualmente, para verte a ti, Señor, para reconocerte en medio de nuestro caminar y nuestro corazón. Porque viene este hombre a bautizarse y para muchos pudiera ser uno más de toda la multitud que ha pasado a las aguas, pero cuando Juan le ve, lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, algo tremendo, precioso y hermoso. No era cualquier argumento. Y aparte de eso, acompáñenme ahí por favor, ahí en su Biblia, a Juan 1:29, para que mire algo hermoso que acontecía en esos sucesos. La relación de cómo vivimos los hechos es de la mano de Dios y no con la confusión que el mundo puede crear o con las opiniones que los seres humanos pueden levantar una y otra vez. 1:29 de Juan dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿a quién está viendo? Al Salvador. ¿A quién está viendo? La provisión de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, la manifestación misma de Dios en medio de ellos. Y dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo:
vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre ¿quién? Mire lo hermoso. Los hechos y las cosas que está viendo Juan, ¿sí? Ya el Señor se las había dicho y se las había advertido, porque dice el verso 33, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu que Santo. Mire lo hermoso. ¿Cómo estaba viviendo los hechos? ¿Sí o no? Había lo que Dios le había hablado y ahora los hechos estaban confirmando lo que Dios había hablado y lo que Dios había ¿qué? Advertido, lo que Dios había anunciado de una manera especial. Y mire lo hermoso. ¿Sabe qué va produciendo el poder ir viviendo las circunstancias y los tiempos, contemplando y escuchando al Señor? Va produciendo fuego en el corazón. Porque de Juan, Jesús mismo dio un testimonio diciendo que él era una antorcha que ardía y alumbraba, ¿cierto? Tenía el corazón encendido. Mire lo hermoso. No, las circunstancias no le apagaban el corazón, sino él estar viendo a Dios y reconociendo que lo que estaba aconteciendo era el cumplimiento de lo que Dios había establecido. Fue a arder su corazón. ¿Para quién? Para el Señor. Cada vez, cada cosa, lo que hacía era que el corazón de Juan ardiera más, porque cada vez veía más cerca todo lo de Dios. Este es el Cordero que quita el pecado de ¿quién? El pecado del mundo. O sea, su corazón cada vez era más afirmado, viendo a Dios en todo lo que estaba ¿qué? En todo lo que estaba sucediendo. Y uno puede seguir viendo así una lista innumerable de gente que todas las circunstancias que estaban viviendo, la estaba viviendo, pero mirando al Señor, escuchando a Dios, y era relacionando y buscando cómo todo lo que estaba aconteciendo era el cumplimiento de lo establecido por el Señor. Llegaron unos hombres de lejos, llamados los magos de Oriente. Llegaron de lejos preguntando, ¿dónde ha nacido el Rey de Israel? Unos extranjeros que están preguntando, ¿dónde ha nacido el Rey de ustedes? Y los que están ahí no se han percatado del nacimiento de ¿quién? El nacimiento de su Rey. Es más, inquirieron para decirles dónde iba a nacer. Ellos dijeron, su estrella hemos visto, y siguieron hasta que llegaron, y cuando le vieron, dice que sacaron sus ofrendas y le adoraron. Y después, por revelación de Dios, se fueron por otro camino, ¿cierto? Porque no olvide que Herodes les había dicho que cuando encontraron al niño le dijeran que para ir a honrarlo, y lo que él tenía en mente era poder matar al niño. Y ellos, recibiendo luz del Señor, tomaron otro camino y se fueron. Pero ¿cómo estaban viviendo esa situación? ¿Cómo vivieron ese momento? Y sigue uno avanzando en la historia y ve dos ancianos, uno llamado Simeón y una mujer llamada Ana, ¿cierto? De pronto llegan una vez más allá a la sinagoga y van a presentar un niño, como tal vez muchas veces se ha hecho. Se va a presentar un niño más, pero aquel día dice que Dios mismo se había encargado de llevar a Simeón al templo, y cuando estaba en el templo el Señor le indicó, ese es, porque le había hecho una promesa en el lugar secreto, allá en lo íntimo le había dicho, porque no te vas a morir hasta que no veas al Salvador. Y ahora está allá y está viendo a un bebé, ¿cierto? A un pequeño bebé. ¿Y cómo hace para reconocer, para ver que ese bebé es el Salvador, el Dios mismo hecho hombre, de una manera extraordinaria, si no es por la indicación de Dios? Y ahora mire cómo está ardiendo el corazón de Simeón. Ese ancianito está allá y dice, ahora me puedo morir en paz, porque ya vieron mis ojos la salvación del Señor. Qué hermoso cómo está viviendo. Los hechos los está viviendo es en una relación con Dios. ¿Te das cuenta cómo es de diferente? Porque si vivimos los hechos sin una relación con Dios, nuestro corazón se apaga, se llena es de queja, se llena de temores, se llena de desilusión. Pero en relación con Dios, ¿cómo estaba ardiendo el corazón?
Y aparece otra mujer ancianita, Ana, que está ahí adorando también y reconociendo quién era ese bebé en medio de toda esa situación que se estaba manifestando allí. Esto es algo definitivamente maravilloso, porque todas estas personas en esa situación y en las circunstancias que estaban viviendo, ¿hacia dónde estaban siendo atraídos? Hacia Dios. Todo lo que está aconteciendo en el mundo entero, ¿hacia dónde nos está trayendo? ¿Hacia dónde nos está llevando? ¿Hacia dónde se está despertando nuestro corazón? ¿Hacia dónde está corriendo? Porque a todas estas personas, si pudiéramos seguir haciendo una lista innumerable de personas, de cómo veían todos esos hechos y sus corazones empezaron fue a arder por quién. Arder por el Señor, arder con un deseo por su presencia. Estamos viendo que acontecen muchas cosas sobre la tierra y que las cosas que hay sobre la tierra cada día van a empeorar. Van a empeorar, ¿cierto? No es que hayamos sido llamados a anunciar cosas feas, pero la palabra de Dios advierte. Y cada día esto va a empeorar, ¿cierto? No olvides, estamos viviendo las circunstancias, es mirando al Señor y a la luz de ¿qué? Y a la luz de la palabra. Las cosas van a ir empeorando. ¿Sobre quién? Sobre la faz de la tierra. Pero mire lo hermoso, no nos alegramos de las calamidades, no nos estamos alegrando de que pasen juicios sobre la tierra, no nos alegramos de todas estas situaciones que acontecen. No nos alegramos de esas situaciones, pero ¿sabe de qué sí nos alegramos? Que cada vez que vemos que todo esto acontece, podemos decir, Señor, cada día está más cerca encontrarnos contigo. ¿Se da cuenta la diferencia? O me quedo mirando eso y me quejo, o empiezo a darme cuenta, Señor, está aconteciendo todo esto y es triste. Señor, pero qué alegría si todo esto cada día me tienes más cerca del momento más glorioso y más estelar para la vida de un ser humano. Segunda de Tesalonicenses, vaya allí conmigo, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 1 y 2. Mira lo hermoso que aparece aquí. Capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de ¿quién? Y mire lo hermoso que dice ahí. Y nuestra reunión con ¿quién? ¿Saben qué? La semana anterior hablábamos de algo. Y es que cuando una persona está comprometida en palabra de matrimonio, a no ser que es que se va a casar por obligación o por compromiso, realmente no está esperando el día de la boda, ojalá fuera lejísimo. Pero cuando una persona está enamorada, ¿sí o no? Anhela ese día, cuenta los días, ¿cierto? Yo aún recuerdo cuando nos íbamos a casar con mi esposa, todos los días contaba uno, faltan 30 días, 29 días, 28, 27, y es más, cuando estaba afuera de la congregación esperando que llegara, y yo toda la semana le decía algo, amor, por favor no llegues, no te demores en llegar. Las novias tienen a veces la costumbre de demorarse en llegar, y preciso se demoró en llegar, ¿cierto? Pero yo sabía en mi corazón que iba a llegar. Pero mire lo hermoso, ¿sabe qué es lo que hizo que ella se demorara? Me puso más nervioso. A mí me pasaron el ramito ese que le dan al novio y me lo tuvieron que quitar porque se me estaba desbaratando. Me dio nervio y la mano se me empezó a mover así, se me movía esa mano así, estaba botando las flores para todos lados, y entonces me quitaron el ramo en el momento. Pero ¿sabe qué? Era el nervio, la expectativa, era un momento, ese era un momento hermoso. Pero si tú lo miras en cómo te ha ido en la relación matrimonial, y muchos dicen, no, pero es que yo estoy casado por la gracia de Dios y me lo aguanto es por la misericordia del Señor y que el Señor me dé paciencia para que estemos hasta el último día juntos.
si lo miras en esa dimensión, pues esperar al Señor realmente no va a tener expectativa. Pero es que la relación con Dios es algo estelar y extraordinario. Por eso, si lees este versículo con tu corazón ardiendo por el Señor, esto suena hermosísimo, como dice ahí. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, ¿qué esperamos nosotros? ¿No es un momento hermoso? Entonces no debiera de ser que lo que acontece en el mundo no debiera entristecernos, sino alegrarnos. Señor, se dice que todo esto se va a volver un caos, que cada día la economía se va a empeorar, que cada día el pecado va a aumentar, Señor, pero es que pronto está tu venida y nuestra reunión contigo, Señor. El momento de estar junto a ti. ¿No le parece algo hermoso? Yo he tenido este versículo todo el día en mi corazón y le digo, Señor, cuánto anhelo este momento de decir cada día, Señor, y nuestra reunión con Él. Y ese momento donde fundidos en uno solo con el Creador, dice, y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? El día del Señor está cerca. Cuando leímos ahora allá en Romanos, cuando empezamos a leer, dice, y esto conociendo el tiempo de que ya es hora de levantarnos, ¿cierto? Es hora de despertar para entender qué es lo que estamos, los días que estamos ¿qué? Viviendo, ¿cierto? Porque el sueño es como una apatía, como un letargo, como una pereza, como una falta de disposición en el corazón para responder a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios, ¿cierto? El Señor viene por una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga, hermoseada por su propia mano. Y cuando nos damos cuenta de eso, va a ser una novia que está ardiendo en su corazón. ¿Por quién? Por el Señor. Está apasionada por quién, por su Creador, deseando, ¿cierto? El sueño hace que mi corazón se desvíe y de ahí Dios nos está llamando a salir, ¿cierto? Conociendo que es el tiempo ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que el día que nosotros creímos. Está más cerca ese momento de irnos con quién, irnos con el Señor. Y mire que es tremendo, porque es que una pequeña distracción puede ser catastrófica para el corazón de una persona. Mire una persona que va conduciendo una moto, volteó y cuando miró, ¡pum!, ya se estrelló. Mire que si uno mira cuántos accidentes catastróficos, por lo que llaman un microsueño, y un microsueño fueron segundos. Faltaron unos segundos de adormecimiento para que esa persona perdiera el control, ¿cierto? De manera que nosotros no podemos adormecernos, ¿cierto? No podemos adormecernos, porque ¿qué estamos viendo? Que tenemos la palabra y que los hechos que estamos viviendo al presente están confirmando la palabra de Dios, están confirmando la palabra de el Señor. ¿A qué estamos espera? A la espera de la venida de ¿quién? A la venida de el Señor. Mateo 24, ven conmigo allí, por favor. Mateo 24, versículo número 32. Y el Señor allí coloca una figura que para los israelitas sería muy fácil de entender en lo natural, porque ciertamente la higuera es un árbol muy común en Israel, ¿cierto? Para nosotros sería como hablar de un árbol de café, que es, digamos, como lo más común de ¿quién? De la región. Y dice aquí en el verso número 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está ¿qué?
está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿cierto? Entonces miren lo hermoso. ¿Cómo tenemos que ir viendo todas las situaciones? Es a la luz de la palabra, y cómo los hechos están confirmando es que se está cumpliendo la palabra y que cada día está más cerca nuestra reunión con Él. ¿Qué debiera de poner eso en nuestro corazón? Fuego, pasión, arder nuestro corazón. Una iglesia más apasionada ¿por quién? Por el Señor. Una iglesia viviendo una relación íntima con el Señor. Cuando vemos lo que anuncia la higuera, dice la palabra del Señor, de manera que los hechos anuncian la cercanía de la venida de ¿quién? De la venida del Señor. Solo enunciemos algunas de las cosas que dice la palabra, que con mucha anticipación se escribieron, que acontecerían justo antes de la venida de ¿quién? De la venida del Señor, para que cuando nosotros las veamos, ¿cierto? A nosotros nos aterra muchas veces lo que pasa dentro de la iglesia, ¿cierto? Que vemos tantas teorías, doctrinas, teologías y tantas cosas salidas del corazón del hombre que cuando se pasan por el filtro de la palabra no pasan. Entonces se dan cuenta que se originaron en el hombre y no en el Señor, ¿cierto? Porque ciertamente, realmente, el atractivo de la iglesia tiene que ser única y exclusivamente Cristo, ¿cierto? Por eso en algún momento compartimos cuando un pastor dijo que había que hacer cristotecas, ¿cierto? Porque con las cristotecas, ¿sí?, era para atraer a los jóvenes, para poder ganar a los jóvenes, ¿para quién? Para Cristo. Cuando uno va a la palabra del Señor, uno se da cuenta que hay cosas que pareciera el hombre hacerlas bien intencionadas, pero que su origen no es de Dios. Y cuando el Señor le mostró a cada uno algún modelo celestial, siempre les dijo, primero, que tuvieran muy en cuenta de hacer conforme al modelo que se les había indicado, conforme a lo que se les había mostrado. Y de esa manera la palabra no nos deja desviar para no correr tras cantidad de cosas que a veces los seres humanos nos inventamos, nos parecen bonitas, ¿cierto? Ahora, hace poquito me llegó una invitación de un lugar, estaban extendiendo, de algún lugar estaban extendiendo una invitación para el 31 de diciembre. Y decía, pasemos el 31 de diciembre como la mejor reunión de la familia de Cristo, ¿cierto? Reiremos hasta no parar. Invitados especiales, José Ordóñez, tienen un youtuber de no sé qué, cantidad de cosas. Y entonces uno mira eso y uno dice, la gente está mirando es cómo idear cosas de manera que nos sintamos contentos en una actividad, ¿cierto? Pero el asunto es cuánto anhelo puede haber en el corazón de ¿quién? De Dios. Cuánto anhelo en el interior de Dios. Entonces vemos que en Mateo 24:5, acompáñenme allí, miren lo que dice la Escritura, que en los últimos días habrán falsos Cristos, ¿cierto? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. ¿Vemos esto al presente? ¿Cierto? ¿Vemos esto abundando al presente? Si pasa ahí al verso número 11, cosas que pasarán dentro de la iglesia, dice, y muchos falsos profetas ¿qué? Se levantarán y engañarán ¿a quién? Y engañarán a muchos, ¿cierto? Y engañarán a muchos con toda la cantidad de cosas que pueden decir o expresar que no están pegadas al corazón de Dios, sino que muchas veces buscan es alejar el corazón de la iglesia del corazón de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4, en el verso número 3, mira lo que advierte de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque hayan tanta cabida
todas esas teorías, doctrinas y todos esos ministerios, porque hayan tanta cabida y se vuelven tan populares y tan numerosos? Ahí la misma respuesta nos hace la advertencia respecto a lo que sucederá al final. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana, sino que teniendo que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Voy a leer esa misma en la versión Dios habla hoy. Escuche, dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Y cuando uno mira, uno ve la iglesia muchas veces caminando tras todo esto, ¿cierto? Y ve cómo muchas veces se reúnen multitud de maestros, pero conforme al deseo de ¿quién? Al deseo de su corazón. No olvide que el que la mayoría diga lo mismo no significa que por la mayoría decirlo tienen la razón. Coloquemos un ejemplo que nos puede servir y nos puede ayudar. Realmente Dios estableció la iglesia como su cuerpo, como un pueblo diferente a todos los demás pueblos. Y la iglesia es un pueblo que Dios escogió para Él, y que está levantando para Él, y que lo está formando para Él, y que el corazón de la iglesia debe estar dedicado solamente a ¿quién? A Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿cierto? Dedicada la iglesia a conocerlo a Él, porque todas las demás cosas lo distraen. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo, ¿cierto? El pensamiento de la iglesia. Para la iglesia Cristo tiene que ser el todo, el deseo, el anhelo, porque el deseo de Dios el Padre es hacer de todos y cada uno de nosotros personas que reflejen a Cristo en su carácter, en su vida, en su diario caminar, en su relación ¿con quién? Con el Padre. Pero la iglesia hoy tiene la teoría de que la iglesia tiene que gobernar. Y alguien decía, escuchaba por ahí un pastor diciendo que la iglesia hoy tenía que prepararse más para que Dios la pusiera en el gobierno que para cualquier otra cosa. Y tiene todos los argumentos de diversos versículos tomados fuera de contexto, ¿cierto? Pero miremos solo un ejemplo rápido que nos ayuda a entender. El Señor estableció el gobierno de los gentiles, el gobierno de cómo se va a dar en el mundo. Dios fue el que determinó cómo se iba a dar y cuánto iba a durar y cómo iba a suceder. Y si usted lee el libro de Daniel, el Señor le da una visión a Daniel, o le da la interpretación a Daniel de un sueño que tuvo Nabucodonosor. Y el Señor, en el sueño que le dio a Nabucodonosor, le mostró cómo se iba a dar todo el gobierno de los gentiles, y le mostró una estatua que tenía cabeza de oro, tenía hombros de plata, después tenía bronce, después tenía las piernas de hierro y después tenía los pies de barro mezclado con hierro, ¿cierto? Y ahí estaba como se iba a dar todo el gobierno gentil en el mundo, ¿cierto? Los babilonios, después los medos y persas, después los griegos, después el imperio romano, y ya después vestigios del imperio romano, en un asunto que la misma Biblia describe ahí explicándolo como alianzas, donde se unirían, pero solamente por beneficios, pero realmente no estarían ¿qué? Juntos, y que ahí estaría todo el gobierno.
y que todo ese gobierno estaría, dice, hasta que una piedra que cayó del cielo le pegó a esa estatua y la desmenuzó. O sea, que hasta cuándo va a estar el gobierno gentil. Sencillo, Dios lo va a destruir con el resplandor de su venida, ¿cierto? O sea, de manera que el Señor nos llamó a la iglesia a meterse en esos asuntos, porque esos asuntos los tiene controlados ¿quién? El Señor, ¿cierto? ¿A qué llamó Dios la iglesia? A ocuparse de él. Pero la iglesia quiere meterse en asuntos que no le competen, ¿cierto? Dios puede permitir muchas situaciones y las va a permitir afuera, porque aun cuando uno va por allá, Apocalipsis dice que a la bestia se le dio autoridad para engañar a las naciones, o sea, se le va a permitir hacer una serie de cosas, pero eso lo ha hecho Dios en su ¿qué? Soberanía, ¿cierto? Pero no llamó a la iglesia a eso, a la iglesia la llamó a ocuparse de él, a buscarlo a él, a dedicarse a quién, a él, ¿cierto? De manera que todo lo que acontece afuera, ¿hasta cuándo va a estar? Yo le hago una pregunta: ¿cuántas situaciones difíciles han pasado sobre la tierra, lo que hace que el Señor estableció la iglesia? ¿Y cuándo ha dejado el Señor de guardar su iglesia? ¿Y cuándo la iglesia ha perecido? Y se levantaron gobiernos que la persiguieron, la oprimieron, le quisieron hacer toda clase de cosas, y con todo y eso jamás Dios quiso poner la iglesia allá para guardarla. Jamás la quiso poner allá. Siempre la llamó a intimar con él, para guardarla, y a poner los ojos ¿en quién? En Jesús, a tener toda la mirada puesta en él. Entonces mire lo hermoso, todo eso nos ayuda a entender, porque hay cantidad de cristianos hoy enredados, se pelea que yo soy liberal, que yo soy conservador, que es que yo soy de izquierda, que yo soy derecha, que yo soy del medio, que yo soy del otro lado, ¿cierto? Y le pregunta a uno, venga, y tal cosa del Señor, no, es que yo no soy muy malo para leer la Biblia, es que yo ni siquiera sé dónde está eso. Entonces, ¿con qué está entretenido? ¿Con qué está embelesado? No se da cuenta que está distraído y está perdiéndose de muchas cosas hermosas. Se pierde de muchas cosas por no entender. Va a ser hermoso empezar a mirar los hechos y decir, Señor, ¿cómo se está cumpliendo esto de hermoso? Tu venida está cerca. Se está cumpliendo lo de que habrá guerras y rumores de qué, ¿cierto? Y mire, para que haya guerras no necesita haber paro, porque usted ve cantidad de gente agarrada por las redes sociales. No necesitan, ¿sí o no? Usted ve que hoy lo que llaman intolerancia, ¿sí o no? Sencillo, para que haya una guerra no falta sino que uno se le atraviese en el carro al otro para que se bajen y formen un borolón en una esquina, ¿cierto? Entonces el problema, ¿cierto?, es dónde vamos a tener la mirada. Habláis de guerra y rumores de guerra. La palabra de Dios habla acerca de que habrá hambres, y si uno mira, el deseo de la gente no es producir alimento, es producir riqueza. El que quiere producir alimento lo produce siempre y cuando eso lo enriquezca. Si no, no le interesa producir nada que le cambie el hambre al otro. No le interesa. O sea, si eso me produce plata, me sirve. Pero si eso es para ayudar al resto, no me interesa, ¿cierto? Eso es una de las personas hoy en día, ¿sí o no? Si uno mira, dice que vendrán pestes, cantidad de enfermedades. Y muchas veces se dice hoy en el tiempo presente que los asuntos de la salud se han vuelto negocios económicos. A tal punto que muchas de las enfermedades, dicen, son creadas en laboratorios, esparcidas por los laboratorios, para ellos mismos después salir a hacer el negocio con su medicina. Porque es que si la gente no se enferma, se me daña el negocio. Entonces yo mismo tengo que producir cómo enfermarlos para después poderle vender los medicamentos, ¿cierto? Y así muchas cosas más que anuncia la palabra de cómo aumentaría la ciencia, de cómo el amor de muchos se enfriaría, de cómo sería como en los días de Noé, de cómo sería como en los días de Lot, ¿cierto? No vamos a profundizar en eso, en estos días estudiamos un poco acerca más profundo de esto, pero nos damos cuenta que para donde uno mire, todo lo que nos señala es que se está cumpliendo lo que Dios había advertido en la palabra, lo que Dios había dicho, y todo eso nos tiene que llevar a mirar ¿a quién? Al Señor. Lucas 21, 25, vamos hasta allí.
Lucas capítulo 21, versículo número 25. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas, ¿cierto? Mire lo tremendo, hasta el clima nos está anunciando la venida del Señor. En Europa están a punto de declarar emergencia climática, ¿cierto? Porque el clima se ha vuelto extremo. No hay forma de controlar el calor extremo que a veces se da, o el frío extremo que se está dando. ¿Qué puede hacer el hombre frente a eso? Absolutamente nada. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces mire lo hermoso. Cuando estas cosas comiencen a ¿qué? ¿Cierto? Toda esa lista que podemos hablar. Guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, como en los días de Noé, como en los días de Lot, la ciencia aumentará, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el llamado para la iglesia? Cuando estas cosas comiencen a suceder, mire lo hermoso, erguidos y levantad vuestra ¿qué? Ay, mire lo hermoso, no es una iglesia ya achantada y deprimida porque el país o el mundo va a caer peor, no, es una iglesia que levanta la mirada y dice: Señor, está más cerca tu aparecimiento en las nubes, como fue dicho. A cualquier momento vas a aparecer, porque vuestra redención está ¿qué? Porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis vosotros que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros. Mire que no se ocupen de lo que no produce vida en sus corazones, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de ¿quién? Entonces mire lo hermoso: erguidos, levantad vuestras cabezas. Pero juntamente con eso es velad en todo tiempo, orando, postrándose, humillándose, clamando la misericordia de ¿quién? La misericordia del Señor. Señor, no dejes que mi corazón se distraiga frente a todo lo que acontece, porque todo esto lo que me está diciendo es que me ponga más atento contigo, porque a cualquier momento aparecerá el deseado de las naciones. No sabemos ni el momento ni la hora, pero por eso la palabra de Dios nos llama a estar velando, a estar ahí pendientes, atentos a eso. Y por último, por hoy, acompáñenme a Isaías, por favor, 35, versículo número 3. Isaías 35, 3. Miren lo hermoso esto para la iglesia, porque aquí nos llama el Señor. Mira lo hermoso, 35, 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿A qué nos llama el Señor? Es a afirmarnos, a entender las circunstancias, es mirándolo a Él y viendo cómo los hechos están confirmando lo anunciado por Dios. Y cuando lo anunciado por Dios está confirmado por su palabra, eso es lo que nos llama a estar cada día más firmes con el Señor,
la venida del Señor tiene que prender fuego en nuestro corazón, porque hay un pueblo que anhela y desea cada día al amado de su alma. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche. Y muchas gracias, Señor precioso, porque tú nos puedes dirigir, nos puedes enseñar, tú nos puedes hablar al corazón para que no nos distraigamos, Señor, porque ciertamente, Señor, muchas veces hemos querido abordar, Señor, tantas circunstancias, Señor precioso, pero sin consultarte, sin mirarte, sin buscarte, Señor, sin consultarte a ti. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a entender, precioso Dios, cómo miramos a nuestro alrededor. Y lo único que podemos decir es: se está cumpliendo lo que está escrito. Y cada día está más cerca nuestra reunión contigo, Señor. Cada día está más cerca ese momento, Señor. Poder, Señor, estar junto a ti. Ese momento eterno, glorioso, para el que tú nos preparaste desde la eternidad. Ese momento, Señor, precioso, para el que, Señor, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Momento extraordinario, Señor, que no alcanzamos a dimensionar, precioso Dios, humanamente, lo grande de ese instante, lo grande de ese momento. Por eso ayúdanos, Señor, porque tenemos la tendencia a distraernos, Señor, y a entrar, oh Dios de los cielos, en contención con tantas cosas, Señor, que no enciende nuestro corazón, sino que tantas veces lo apagan, bendito Dios, porque ciertamente el que convence eres tú. Señor precioso, permite que nuestros corazones estén convencidos y que entendamos, Señor, el llamado que nos estás haciendo este tiempo a la iglesia es afirmarnos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Estar firmes ahí, Señor precioso. Muchas situaciones vendrán, muchas circunstancias seguirán aconteciendo sobre el mundo entero, que una y otra vez seguirán confirmando tu palabra, que una y otra vez nos seguirán, Señor, confirmando lo que está escrito, Señor. Permítenos, como vimos en tu primer venida, ser de aquellos, Señor, que pudieron ver cómo se estaba cumpliendo lo anunciado y sus corazones empezaron a ser permeados y traspasados, oh Dios de los cielos, Señor, y desligados de este mundo y pegados a ti, Señor. Corazones que fueron entendiendo, Señor, que aquí estaban de paso y que estaban a la espera del Creador, de aquel eterno y glorioso Rey que los escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerlos uno con Él, Señor. En tu gracia, no dejes que nos distraigamos más, oh Dios de los cielos. Ayúdanos a entender cómo el lenguaje con el que tú nos hablas es tan diferente al lenguaje del mundo. El mundo, Señor, seguirá enfrascado en problemas, en reclamos, en luchas, pero ayúdanos a nosotros, Señor, a estar ocupados en buscarte, a estar ocupados, oh Dios de los cielos, como dice tu palabra, oh Dios, velando, Señor, rogando ser tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Le está rogando, Señor, prepáranos, haznos un pueblo que esté ardiendo en su corazón, un pueblo, Señor, que cada momento esté experimentando. Cada día está más cerca la venida de mi amado, cada vez está más próxima la manifestación del dueño de mi alma, del Señor de mi corazón. Cada día está más cerca mi encuentro con aquel que con su sangre me compró, que con su sangre me lavó, que con su sangre me hizo justo y que me está preparando cada día con su espíritu
Espíritu y con su presencia para Él, Señor. Ayúdanos a entender cuál es el privilegio que nos has dado a la iglesia para que nos ocupemos de Él. Nos ocupemos del privilegio de buscarte, del privilegio de correr a tus brazos y a tu presencia, de ese privilegio maravilloso de entender, precioso Dios de los cielos, Señor, que las luchas y las disputas de los hombres, Señor, precioso Dios, solo generan caos, pero que tú nos has llamado es para que en quietud y en reposo experimentemos tu salvación, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor precioso. Permítenos, señores, tener una conexión contigo, poder entender, Señor, el tiempo en el que estamos viviendo y despertar, Señor. Despiértanos de todo adormecimiento, sácanos de toda distracción, de toda frialdad, oh Dios de los cielos. Enciende nuestro corazón en un fuego, en una armonía, Señor, una comunión estelar contigo, Señor. Este pueblo, Señor, encendido diciendo, porque mejores son tus amores que el vino, mis labios te alabarán. Ese pueblo que pueda estar diciendo, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ese pueblo que pueda estar mirándote a ti, pueda decirte, es que todo Él es deseable, todo en Él me atrae, todo en Él me enciende, todo en Él me apasiona, todo en Él prende mi corazón para buscarle, para desearle, para querer estar en sus brazos, bajo su sombra, al abrigo suyo, para estar escuchando el palpitar de su corazón, para estar contemplando su rostro, para estar viendo su hermosura, para estar escuchando su voz maravillosa, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos en esta preciosa noche. Te damos gracias, te pedimos que nos guardes